Ya estamos listos para iniciar. Aquí platicando, haciendo un poquitín de sobremesa, no, antemesa más bien dicho, platicando antes de iniciar la comida, vamos a decirle así, con nuestra invitada el día de hoy, que es Aide Rodríguez, que nos viene a platicar el día de hoy un tema, yo creo que vale la pena que estemos atentos, que lo escuchemos bien, porque el tema vamos a ponerle el título así, porque estábamos peleándonos a ver cómo iba a ser el título, pero creo que este quedó mejor. Las heridas como filtro para interpretar el mundo. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. No me puedo reír. Estaba platicando aquí con Aide sobre... Bueno, ustedes ya saben mis síntomas de salud y de repente hasta me los notan en la voz. De repente se me pongo ronco, en fin. Hace que ya como 2 meses o más, ya ven que tuve malillo de la garganta. Y este virus yo le voy a poner nombre, Aide. Se va a llamar el virus Grinch. Porque resulta de que si me quiero reír, lo cual la verdad es que acostumbro reírme decenas y decenas de veces durante el día, empiezo a toser. Entonces ahora me estoy aguantando la risa porque pues empiezo a toser y pues imagínate, no se vale. Este virus es odioso en ese sentido, lo demás es lo de menos, pero eso de no poderme reír me causa así como me pone medio tristezón con sus límites. Bienvenida, Aide, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Al contrario. Oye, Aide, este tema se me hace muy interesante. Las heridas como filtro para interpretar el mundo. Lo podemos interpretar de muchas formas, pero aquella persona que tiene una herida, definitivamente, para llamarle así, la tiene muy a flor de piel, ¿no? Y quizás sea lo primero a lo que recurre para interpretar el mundo, ¿no, Aide? Fíjate que lo interesante de esta propuesta que traigo esta tarde es que justamente, pese a que la traemos a flor de piel, somos inconscientes. Lo que ocurre es que cuando esta herida se crea, el cuerpo por naturaleza se defiende, se cuida del dolor o de lo que le pueda producir dolor. Entonces, genera estrategias que lo defienden de este dolor. Y esto es a muy temprana edad. Entonces, a esta edad adulta, la gente vive defendiéndose, pero ya ni siquiera sabe de qué. Y entonces esta defensa lo vuelve una manera de vivir. Una característica ya muy propia. Sí, incluso lo dicen, ¿no? Sí. Es que así soy yo, o así es ella. Refiriéndose a sus patrones de conducta o de respuesta, y pocos conocemos que esos patrones en realidad son una defensa que nacieron de un origen, de una herida primaria, que muchos incluso ya ni sabemos cuál es, ni de qué me estoy defendiendo. Ahora, esta herida no necesariamente es una herida profunda, ¿o sí? Sí, es tan profunda que ha permeado toda mi existencia. En el sentido de que no es tan grave, me refiero yo, no tanto por la profundidad de que es una herida permanece. Existencial. Obviamente en cada persona esta herida es diferente, absolutamente diferente, tiene matices diferentes y la manera en la que cada uno nos defendemos también cambia, o esta manera en la que yo compenso el defenderme o anteponerme al dolor. Es lo que va a cambiar en cada persona. Sin embargo, muchos hemos olvidado cuál era el origen de esta herida de la que me sigo cuidando. Claro, y me hace toda la lógica del mundo. O sea, trato de generar algún tipo de hábito, algún tipo de rasgo distintivo mío, de constructo mental que justifica todas mis acciones, tratando de subsanar este problema. Es como si trajera yo una piedrita en un zapato y tengo que renquear para no lastimarme tanto. Es exactamente de lo que estamos hablando. Ahora, el principio o la intencionalidad de este compartir es visualizarlo desde un enfoque integral. Quiere decir que esta herida, que es una herida existencial, se manifiesta
a nivel psíquico, a nivel energético y por supuesto a nivel físico. Como tú lo decías, esa piedrita en el zapato me va a llevar no solo a comportarme de una manera, sino a moverme voy ranqueando, de una manera. Porque si no, me va a doler horrible. Y todo esto me va a llevar incluso a generar creencias y maneras de filtrar la realidad. Claro. Porque si hay algo que a mí me incomoda, yo voy a cuidarme o prever esa incomodidad y al mismo tiempo me estoy privando de la vida y del placer a plenitud y a completud. En este frenarme, en este cuidarme, por ejemplo, en este ejemplo que tú nos dabas de y ahora cuido no reírme para que la tos no aflore y no rompa incluso con ese buen estado, es exactamente lo mismo que ocurre con este tipo de heridas. Solo que tú tienes muy consciente ahorita que es por la tos. La mayoría de nosotros olvidamos qué era lo que estaba cubriendo, por qué evité reírme todo este tiempo. La mayoría nos quedamos encapsulados en una actitud, en una conducta, en una respuesta. Imagínate que pasan años y tú te quedas en esta parte amargada o en esta respuesta de tipo Grinch, virus Grinch. Ajá, en esta respuesta del no me río. Y olvidaras, pero ¿por qué dejé de reírme? ¿Qué fue lo que me provocó que me dejara de reír? Era una defensa a esta tos que interrumpía todo tu sistema. Claro. Sí, bueno, tienes razón. No en todos los lugares dejo de reírme. A veces me río, aunque luego me ando medio ahogando. Ajá. En mi casa, o sea, realmente ahí no me importa, pero sí lo hago consciente de algo. Pero puede quedárseme, se me puede pegar. O sea, puedo empezar a ser realmente un Grinch. Digo, la verdad es que me río, normalmente me río de todo. Y realmente aparezco medio tonto a veces, pero no es, o sea, es que le encuentro chiste a todo, pero sí, me hace mucha lógica lo que me dices, en ese sentido de que tratamos de compensar y luego no se correrá el riesgo de irte totalmente a la sobrecompensación. Sí, totalmente. Y la sobrecompensación es lo que tenemos socialmente aceptado y fomentado actualmente. Conductas que socialmente son aceptadas y que son antinaturales. Y entonces yo justifico mi acción, aunque va en contra de mí misma, pero es socialmente aceptable, es aplaudida y es una compensación de algo que no es sanado, de algo que no he resuelto. ¿Cómo sé que no lo he resuelto? Porque la vida te manda maestros o te manda situaciones que te van a hacer enfrentarte. Y el tiempo se nos viene encima. La verdad es que estos cortes deberían de eliminarlos, Giovanni, por favor. No es cierto, ¿cómo creen? Teléfonos en cabina rápidamente por si gustan comunicarse. Son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, hazlo al 331 019 0712. Ahí esperamos tu mensaje. El tema se está poniendo bueno, no te lo puedes perder. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y bueno, ya platicamos todo el tema Aide y su servidor ahorita en el corte, así es que ya nos vamos, Aide, no es cierto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante porque aquí me hizo clic el tema que está trayendo Aide y la verdad es de que encuentro mucha lógica y mucho sentido en lo que nos está diciendo y al final, obviamente, pues será llegar a algún remedio, algo que nos ayude, que ya me dijiste ahorita en el corte que no es tan sencillo, pero al final vamos a platicar un poquitín de esto. Entonces tenemos esta herida que hace que yo compense, que hace que filtre, que hace que me defienda, porque no quiero que me duela más. Así es. O sea, por eso es el curita que te pusiste, la gasa, la venda. Si te fracturas, tienes ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cabrillo? ¿No? ¿Cómo se llama? El que sostiene el brazo. Perdón, se me fue un lapsus lingus. Y y no quieres que se mueva. Y entonces viene después de eso, en una herida física,
en que luego no lo quiero mover y este brazo empieza a atrofiar. Así es. Y entonces ya su función no es tan completa y por lo tanto, híjole, y se oye bien feo, pero esta conclusión me está brincando a la cabeza, dejamos de ser humanos plenos. Así es. Y esto es el origen de todo. Normalmente, o al menos en discurso, estamos buscando continuamente la armonía, el placer, el disfrute, y difícilmente lo alcanzamos de una manera real. Justamente por esta ¿Filtro? mutilación que hacemos de nosotros mismos a través de este filtro, que viene desde orígenes muy pequeños, muy primitivos. Claro. Ajá. Nosotros como seres humanos pasamos por etapas evolutivas de crecimiento que todos conocemos. El cómo yo pase estas etapas tiene una determinación muy importante en esto que estamos hablando, porque tú decías, ¿no? Tengo la herida, si la pongo en un plano físico, tengo la herida y a lo mejor puse un curita. La mayoría andamos poniendo cosas que tapen para no sanar, para no atender. Es que si la toco me duele. Es como cuando te quieren hacer una curación y no, porque me va a doler, déjame así, se te va a infectar. No, me va a doler. Eso mismo hacemos psíquica y emocionalmente. Esto no sé si sea real o no, pero mi fantasía me dice que esto va a doler mucho. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, y no necesariamente va a doler. No necesariamente. Ahorita vamos a decir, no sabemos, pero la persona lo vive como si. Me va a doler mucho. Se anticipa, pero cuando ya se presenta, en ese presentarse, a lo mejor no necesariamente es un dolor, es como una espina. Cuando te arrancas la espina es un descanso. Exacto. Sí, o sea, no hubo realmente dolor, fue más bien un relax. Y si lo hubo, fue un dolor para sanar. Fue un dolor sanador, fue un dolor momentáneo que era necesario para la sanación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Perpetuamos el sufrimiento, porque no atiendo la herida, porque dejo que crezca. Y esto me genera vivirme mutilada, vivirme no completa en mis relaciones, sino al contrario, sufriéndome en mi vida porque no disfruto la vida, porque estoy cuidándome todo el tiempo de no sé qué, no sé cuál es la herida, pero sé que me estoy cuidando todo el tiempo. Entonces, yo te hablaba de estas etapas evolutivas naturales del ser humano. El cómo yo las vivo son determinantes para el cómo yo voy a vivir en plenitud o no mi vida adulta o mi sexualidad, mi placer, mi entrega a la vida. No conozco todavía, honestamente, a alguien que haya salido así limpio, sin ningún raspón. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad neurótica, en una sociedad enferma, egoica. Que va en contra de la naturaleza humana, donde mutilamos el alma de las personas, aún sea inconscientemente, porque a veces como papás queremos hacerlo mejor, pero el que quiera hacerlo mejor no significa que siempre lo haga bien. Y en ese intento, entre mis neurosis, mis conflictos y mis dolencias, puedo raspar a mi hijo, aunque no quiera. Entonces, por eso te digo que yo no conozco, honestamente, a nadie que salga limpio. Y es que también son las mismas interpretaciones del hijo. O sea, se van armando una especie de andamio. Exacto. O sea, yo primero pongo o una pirámide, si ustedes gustan, para que se entienda mejor, un Lego, más fácil. Vamos a poner cuadritos abajo. Esos cuadritos, alguno es rojo, los demás son blancos. Ese cuadrito rojo me obliga a poner arriba un cuadrito azul, porque si no se va a ver feo. Y empiezo a generar desde muy pequeño una serie de creencias. Y esas creencias pueden distorsionar la intención y la realidad de mis padres. Y yo como padre, ya no son distorsiones, o sea, son mega distorsiones que al momento de que me proyecto hacia una interacción con mi hijo, le puedo hacer un gravísimo daño con ese pequeño andamiaje, esa pequeña Lego que traía él armado, ¿no? Ahora, esas ya son las mezclas de estas heridas en cuanto a cómo me relaciono con mi hijo, desde mi herida y desde la suya, o con mi pareja, o con las personas de mi entorno. Pero si me quedo ahorita un poquito en mí, que creo que es importante que cada uno revisemos
cómo yo lo hago con mis hijos, o si Claro. soy hijo, cómo yo lo hago con mis padres, Claro. esto nos daría un poquito de más Yo acabo luz. de encontrar uno, pero mío, y tendré que buscar cuál es el origen. Yo no tolero que alguien se tire al suelo para que lo junten. Sí, ya sé por dónde. No lo tolero. Ok. O sea, si mis hijos se hacen de la víctima, parece que me aventaron chile piquín en los ojos. Y ahorita que lo dices, sí, tiene que ser por alguna especie, o sea, digo, y realmente, pues si se tira, pues que se levante. Pero a ti te activa A algo. mí me activa algo. Sí, Sí, me eso- exaspera. Eso es lo interesante. Cuando yo hablaba de que llegan maestros a nuestra vida, Ujú. son esas personas que le atinan Sí. para activar eso Sí. que justamente me Sí. hierve, Sí, sí. que saben, le dan al punto, ¿no? Claro, Aunque no te conozcan. claro. ¿Por qué son maestros? Porque te están dando el recordatorio Sí, de sí, lo sí, que sí, todavía sí. necesitas Sí, claro, sanar o claro. resolver en creencia, en vida o en lo que tú quieras. Claro. Hay algo que no tienes resuelto todavía. Ujú, ujú. Entonces, en estas etapas del desarrollo, nosotros vemos los anclajes o justamente en qué momento la herida se abre en cada Ujú. persona, que nunca va a ser la misma para Claro. nadie. Tiene que ver con la etapa en la que yo estoy viviendo. Si la etapa que yo estoy viviendo coincide con lo que el medio me niega o con lo que el medio genera, Ujú. va a haber el anclaje. Por ejemplo, si yo estoy en una etapa de lactancia, un Ok, bebé. claro. Ok, vamos a dejar claro. Los niños, desde que están en el vientre, Ujú. perciben la realidad a través de la parte sensorial. Ok. No hay una condición lógica, pero sí hay una condición sensorial a Ujú. través de la cual ellos filtran, Claro. hasta que se instaura la conciencia del yo, que ya es en un plano de conciencia de mi corporalidad y de mi yo. Ya Claro, hay una claro. estructura psíquica como tal. Pero previo a eso, sí hay una percepción y es a nivel sensorial. Entonces el niño, a lo mejor un lactante no te puede definir o no te puede explicar, pero sí experimenta. Ujú. ¿Qué ocurre? Un lactante puede, en esta necesidad, su necesidad primaria de un lactante es ser alimentado. Lactar. Sí, Claro. ser alimentado y que mis necesidades Ujú. básicas sean cubiertas por alguien más. Ujú. Esta etapa se caracteriza por la absoluta dependencia. Dependo Sí. absolutamente de un otro. Claro. El bebé obviamente no concibe que es un otro, es una extensión de mí Sí. y mis necesidades se resuelven. ¿Qué ocurre cuando mamá está ocupada? Cuando mamá tiene otros asuntos que atender, o está deprimida, o está enferma, o no tiene ganas Ujú. de ir corriendo a resolverle al niño la necesidad, ya sea de hambre o de cambiarle el pañal. Claro. Que el niño, ese tiempo en que la mamá tarda en resolverle su necesidad, sensorialmente lo experimenta como una carencia. Claro. Me queda claro. No se experimenta contenido ni atendido. Ujú. Esa sensación, si se sigue repitiendo justamente en esa etapa, que muy probablemente sí ocurra, porque Ujú. por algo la mamá Sí, lo está haciendo, sí, sí. le va a anclar una herida en este caso, o un bioshock también se puede conocer, que es una condición orgánica, no únicamente psíquica, sino una condición que el cuerpo reconoce. Esta sensación que el niño experimentó de no llegaron, no están, mis necesidades no están resueltas, a nivel sensorial lo percibe, el niño o el bebé lo activa a nivel corporal también, Ujú. y es donde se ancla la herida. Pero no hay una interpretación. No, hay a nivel sensorial nada más, solo que el niño esa experiencia la activa en el cuerpo. Sí, sí, eso me queda claro, pero ahí cómo lo llevo yo, por ejemplo, a mi edad adulta. Ok, el niño no lo hace consciente, por eso te decía que muchos no somos Ujú. conscientes de en qué momento. Sin embargo, su cuerpo y todo su ser activa respuestas defensivas, porque eso es muy doloroso, me duele llamar y que no vengan. Entonces el niño, de una manera muy primitiva, reconoce que sus necesidades no son cubiertas, que no tiene que no tiene caso que llore porque no va a ser atendido. Sus necesidades no son resueltas. El niño empieza a compensar con actitudes. El niño genera esta frustración y en esa defensa a la frustración genera conductas que se van a empezar a ver
en su cuerpo y en la manera en que se empieza a relacionar con el mundo, y no de manera consciente, porque el niño nunca te lo va a decir, fue por esto que yo me empecé a comportar así. El niño únicamente lo va a empezar a ejecutar. Yo lo que siento ahí, y tendría que preguntártelo, es que no hay una interpretación, porque no ha tenido ese andamiaje que platicé hace un momento, como para poder interpretar qué es lo que está sucediendo, siente dolor. Y regresando a la pausa, lo seguimos comentando. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, y vía WhatsApp estoy aquí a tus órdenes en el 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto aquí en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Y hasta las guitarritas quiere decir que ya regresamos. A ver, Aide, entonces nos quedamos en este punto donde, en lo particular, de acuerdo al desarrollo neuropsicológico de los niños cuando recién nacen, no, por ejemplo, este niño que tiene hambre, no llora llamándole mamá. Uh-huh. Es un acto reflejo. Es como cuando te dan con el martillito en la rodilla y lo levantas. No lo hiciste para patear al médico. Es un acto reflejo. Uh-huh. No hay una carga cognitiva en ello. Uh-huh. Entonces, si no trajéramos esta información genética, hay un acto para entenderlo que le llaman hay uno, el reflejo del Moro, o hay otro que todos los niños, cuando tú les haces un ruido fuerte, que lo hacen para ver si está bien un niño, un aplauso fuerte, extiende los brazos y empieza a llorar. Uh-huh. Esto lo hace con una carga genética de que si se acerca algún animal depredador, se acercaba hace mucho tiempo, y escuchaba algo que lo alarmara, extendía los brazos y lloraba, y lo hacía verse más grande y hacer ruido, y eso ahuyentaba al animal. El niño no tiene una carga cognitiva para decir, voy a hacer esto para espantar ok. Entonces, cuando llora el niño, no teniendo esta carga cognitiva, no está en realidad lanzando ningún mensaje. Eso es desde la perspectiva neuropsicológica. Y también, por otro lado, y ahora me voy por lo que nos hemos platicado aquí con algunos invitados, el niño es así como una especie de maestro zen, uh-huh. Un maestro budista, que en realidad nada más percibe, porque no tiene un punto de comparación bueno o malo. Claro. Todo lo está aprendiendo y no hay una etiqueta. Entonces, exacto, esa parte no sé si me pudieras ayudar a entenderla un poco mejor. Sí, justo es la clave. El niño está aprendiendo. Uh-huh. Como tú bien mencionas, es un arco reflejo. Es instintivo totalmente lo que el niño hace, uh-huh, en esta necesidad. El niño lo único que busca es cubrir sus necesidades básicas, que como adultos uh-huh, ya estamos moldeados a en qué momento sí y en qué momento no vas a cubrir tus necesidades. Los de adultos uh-huh, ya fuimos condicionados. Un bebé no. Uh-huh. Un bebé no sabe si son las 3 de la mañana, si la mamá está en un lugar con mucha gente. Y sí, no sabe, pero no tampoco sabe. Está exigiendo. Exacto. Entonces, él simplemente siente una uh-huh, necesidad uh-huh, y la expresa. Uh-huh. Esa es la naturaleza. Nuestra naturaleza es expresar de manera espontánea uh-huh, y de manera libre una necesidad. ¿Dónde viene el condicionamiento? Cuando mamá niega o bloquea o regaña al bebé, o el bebé recibe un estímulo, aún sea la manera en la que lo cargan, uh-huh, la manera en la que se dirigen a él, la manera una en la agresión. La manera en la que le dan el biberón o la manera en la que lo amamantan, sensorialmente el niño sí lo percibe. O sea, si tengo hambre me agreden. Y él sí puede entonces sí hacer la conexión. Si te la compro si es física, no psíquica. Sí, por eso, física. Ahorita estoy totalmente en lo sensorial. Perfecto. El niño empieza a combinar los estímulos. Uh-huh. Una necesidad donde yo espontáneamente lloro y es resuelta con hostilidad, por ejemplo. O reprimido sin resolverlo. Reprimido. Entonces, esta repetición uh-huh, de esta conducta de mamá, que uh-huh, es generalmente lo que nos moldea a todos, es donde nosotros vamos aprendiendo a no expresar, a no pedir mi necesidad.
En este caso, el niño, en este bebé, en esta primera conexión sensorial etapa, que hace, claro. Lo va a madurar después. Primero fue sensorial, pero como sí se va a seguir repitiendo porque es socialmente, el niño va de una manera consciente y lógica, o inconsciente, pero bien lógica, a hacer la ecuación directa de si pido, es inadecuado. Mis necesidades molestan a los demás. No es adecuado que yo pida o no es conveniente que yo llore. Okay. El niño va a empezar a entender que para el medio eso no es adecuado. O sea, esto se manifiesta cuando es repetitivo o una situación única demasiado traumática, demasiado Basta grave. Con una que para el niño haya sido muy fuerte. Ese es el problema, esa no me la creo. Bueno. O sea, ¿cómo el niño identifica fuerte, no fuerte? Sensorialmente, algo que lo haya impactado mucho. No hay es que el niño no etiqueta. Pero vamos a darle vuelta. A nivel sensorial, el niño no te va a decir mucho o poco, pero sí va a captar la intensidad en la que él lo vive. No lo va a hacer consciente ni te lo va a racionalizar en ese momento, pero donde sí lo vemos cuando tenemos adultos con patrones de conducta y patrones de creencias, que al momento en que nosotros movilizamos psíquica, física y emocionalmente, en automático se van a ese recuerdo primario que es exactamente el mismo donde mi necesidad no fue cubierta y fue censurada de esta manera. Donde el adulto ni siquiera era consciente, pero el momento en que activamos la memoria celular, se activa el recuerdo. Hay ocasiones en que estamos trabajando con las personas y activamos la memoria celular a través de los movimientos, a través de la liberación de la energía o el desbloqueo corporal y psíquico, y se van etapas preverbales, o sea, donde la persona no te puede explicar las cosas, pero sí las vuelve a experimentar como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Sensorialmente se queda grabado. Por eso decimos que muchos no recordamos en qué momento fue el anclaje de esa herida, porque justamente nuestro inconsciente se encarga de que como fue muy fuerte el estímulo, lo esconde, lo nubla o lo justifica o hace algo para que no esté al alcance. Sin embargo, algo que sí te puedo decir es que si se me está repitiendo continuamente una situación, es una repetición de algo que tuvo un origen en una edad temprana. Por ejemplo, hablábamos en una relación de pareja. Yo me siento por mi pareja traicionada. Y continuamente me siento traicionada no solo por mi pareja, sino por mis amistades. Y si revisamos la historia de esa persona, probablemente encontramos que durante toda su vida se ha sentido traicionada. El dolor de esa traición solamente es una repetición de una traición original. Solo fue una. Las demás han sido una repetición. A lo que me refiero, Aide, yo creo para tratar de explicar es, para mí estas etapas en las que se empiezan a formar los conceptos son posteriores a la etapa inicial del bebé. Los conceptos como tal, sí. Sí, y el evento, no. Dolor es un concepto. Bueno, yo le pongo el concepto para podérselos explicar. Sí, no, pero, o sea, ya cuando el hecho de identificar algo como dolor es un concepto. O sea, si no es dolor. Y por eso es de que muchos niños aguantan, en esa edad aguantan mucho, sin que realmente afecten etapas posteriores, siempre y cuando a partir de cierta edad que ya empiezan a formar ellos ciertos conceptos a través de una experimentación inicial. Quizá, o sea, siento yo que quizás sería más adelante. Y te voy a decir por qué yo creo que es muy delicado y al mismo tiempo funcional. Es delicado desde la perspectiva de que y es conveniente en algunas terapias de decir, no lo sabes, pero es. Eso es grave y delicado. Pero por otro lado es conveniente porque no importa cuál sea realmente la situación a la que se lo atribuyas, siempre y cuando la enfrentes. Y si te hace sentido, lo sanas, aunque no haya sido realmente el origen. Fíjate que desde este enfoque, desde el que estoy hablando, que tendría que ver con el enfoque psicocorporal o el trabajo psicocorporal, que es un trabajo integrativo de atender a la persona desde su fase holística, cuerpo, psique, sí es importante que entienda desde dónde se origina,
porque lo que buscamos es la responsabilidad de su existencia y que se haga responsable de esa sanación. Porque decía hace un momento, ¿no? Esta herida no solamente es a nivel emocional, o sea, no es un dolor puramente físico. Sí, somos energía y esa energía se permea. El cuerpo se estructura en defensa justamente de ese anclaje que se produjo también a nivel muscular. ¿Por qué? Es un impulso del cuerpo, es un impulso que me invita a un movimiento y ese movimiento pudo haber sido inhibido. Por ejemplo, el llanto, que es mi necesidad llorar. Y alguien, una figura importante, en este caso papá, mamá o alguien cercano, mediante alguna acción, ya sea directa de no llores, aguántate, o el simple hecho de pellizcar o molestar más al niño, claro, es un no llorar, es un bloqueo. Lo que realmente ancla esta etapa o las etapas es el que no se le permita al niño expresar. Por ejemplo, el dolor no es que tú no le diste el biberón. Eso no le duele al niño. No, sería un concepto y sobre todo en esa etapa muy inicial. Eso no le duele al niño. El anclaje o el dolor viene, en este caso el anclaje viene, cuando el niño en ese no me dan lo que yo necesito, pues lloro. En mi necesidad de sanarme, lloro, es mi manera de expresar. Y la represión de ese llanto es lo que bloquea, porque es el bloqueo de un impulso innato. A ver, a nivel muscular, el cuerpo tiene que hacer un acto reflejo a nivel muscular para frenar el llanto. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar las contracturas musculares que guardan el origen y el desarrollo de esa herida. Por eso decíamos que cuando hacemos el movimiento energético, corporal y psíquico, empiezan a aparecer los orígenes de esa herida, porque están guardadas también a nivel muscular. Bueno, y regresando, te comento algo que ahorita estoy percibiendo, y nos vamos a ir a la pausa, por supuesto. Bien. Teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes, nos puedes mandar un mensaje de texto al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes aquí en Coach Online, por supuesto, también en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Vamos ya. El último segmento, y no se asusten, no, ya me conocen. Aquí la idea es que creo que confrontar ideas, y lo he repetido muchas veces, es benéfico porque podemos sumar, Aide. Sí, claro. Podemos sumar y la gente toma pues su partido, que no es la palabra exacta que quiero buscar, pero saca sus propias conclusiones, ¿no? Claro. Entonces aquí creo yo que coincidimos, y de ahí vamos a partir de nuestras coincidencias, no de nuestras diferencias. Claro. Coincidimos que a partir de cierto momento, cuando ya empezamos a generar conceptos, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que nos estás comentando. En esa parte donde hasta los grandes maestros dicen que un iluminado tiene que regresar a ser como un niño. Entonces ahí es donde tenemos diferencias. Insisto, vamos a partir de lo que coincidimos, a partir de los conceptos. Cuando ya los empezamos a generar, estoy totalmente de acuerdo con esto y vamos avanzando en el tema. ¿Te late? Sí, volver a ser como un niño es volver a la inocencia. En todos sus sentidos. Y esa inocencia me permite soltar. Así como me ocurre, lo suelto. En todos sus sentidos, ser niño. Y el dolor que vivo, lo vivo como eso, como un dolor que en ese momento experimento, lo expreso y continúo. Es como los niños cuando se pelean y luego a los 5 minutos ¿juegas? Sí, claro. Soltaron no tranquilamente. Lo etiquetan. No generaron esa aprensión. Así es. Que cuando somos adultos empezamos a generar la aprensión y nos soltamos. En ese sentido sí es a ser como un niño, en esa parte de inocencia. De así como lo vivo, lo suelto. Así es. Lo que nosotros hacemos es perpetuar el dolor.
Claro, algo que y lo generamos como sufrimiento, más bien. Sí, algo que no supero, Claro. que no resuelvo, que no cierro de una manera sana o que para mí sea completa, y lo sigo repitiendo continuamente en diferentes escenarios y con diferentes personas, y esto entonces sí se me vuelve un sufrimiento en este no saber soltar. Claro, claro. Entonces, lo que tú me estabas comentando hace un momento que me parece muy interesante, de la parte evolutiva de la función del llanto, hay algo muy interesante que es que, bueno, tiene mucho que ver con esto. Voy a hacer un paréntesis antes de tomarlo del carácter. Las células, el estudio real y profundo que se está haciendo actualmente de las células nos está abriendo un panorama brillante de la parte cósmica y de la parte humana, donde ahora sí ya pueden aceptar que los genes no controlan la biología es más únicamente. La interpretación del ambiente. Es la integración de todo, y un elemento fuerte es el ambiente, justamente. Y creo que eso engloba mucho de lo que yo te estoy hablando. Yo te hablo de lo que el ambiente genera en un organismo. Que puede es ser epigenética de lo que estás hablando ahorita, básicamente. Exacto. Entonces, este ambiente genera un estímulo en el niño. Él de un momento no lo juzga o no le pone una etiqueta, sin embargo, sí lo experimenta. Esta experiencia prolongada le da al niño una connotación de cómo, a ver, me duele cada vez que me dices que no, y ya no quiero que me duela cada vez que me dices que no. Entonces activan respuestas que me hacen funcionar para no seguir sintiendo esta amenaza. Sí, queda clarísimo. Y insisto, entonces, a partir de esta edad que nos estamos poniendo más adelante. Por ejemplo, un niño que está en una etapa de desplazamiento, un niño que ya está empezando a hacerse un poco más independiente, a gatear, a querer empezar a hacer sus pininos para caminar, y de pronto el ambiente o el medio es controlador, y no te pares, y aquí te quedas, y van mutilando esta parte de poder y de fuerza del niño para empezar a explorar, le genera un impacto al niño también a nivel sensorial y a nivel psíquico. Entonces el niño en algún momento, después de lo sensorial, va a ser una traducción de: si para que me amen necesito someterme, me voy a someter. Y entonces el niño se somete al medio. Lo mismo que el niño, el bebé lactante, generó una acción de negar mis necesidades para no ser agredido o no sentir que no me lo van a dar aun cuando tenga una necesidad. O puede interpretar también un momento todo lo contrario, o decir, me hago más rebelde. Ahí va la compensación. Depende exactamente la compensación. Ahí va la compensación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de... Donde, vuelvo a lo mismo, el bebé lactante no tiene esa capacidad de decisión. No de decisión, pero sí de respuesta. Entonces, a nivel muscular, el cuerpo es muy congruente en esta parte holística, psíquica, cuerpo, mente, todo. Si yo generé una creencia de para someterme, necesito someterme para que me amen, mi cuerpo genera una estructura de sometimiento. Ahora, esa estructura de sometimiento que mi cuerpo empieza a adoptar, como la piedrita en el zapato que decíamos al inicio, va a reforzar la creencia y mi actitud de sometimiento en la vida. Y esto se va prolongando. Y lo mismo ocurre con cada una de las heridas. Son diferentes heridas. Una de ellas es el vivirme rechazado en la vida. Y cada una de ellas las compensamos, porque obviamente si yo voy con alguien y le digo, noto que pareciera que te sientes rechazado, te va a decir, yo no. Por supuesto que no, si yo soy la persona más adaptada. Pero sí podemos ver los rasgos de conducta. Alguien que se vive como en la herida de rechazo es alguien que va a evitar el contacto y te va a justificar de una manera muy lógica. Si no quiere que lo rechacen. El por qué lo hace. Y es alguien que tiende más a la parte intelectual, a la parte espiritual, y entonces es como: a mí no me interesa lo mundano, el mundo, la gente. Ay, gente. Si no se relaciona con la gente, le cuesta trabajo. Y en ese costarle trabajo va a justificar el porqué de esta acción. Sin embargo, hay una herida que puede no estar conocida ni siquiera por él mismo. La otra es la de la privación de mi necesidad de
no es adecuado necesitar, o si yo le expreso a alguien que tengo necesidades, no me va a querer, me van a abandonar, pero al mismo tiempo se vuelven muy dependientes en esta creencia de que necesitan que alguien los apoye todo el tiempo. Claro. Estar pegados ahí, ¿verdad? Sí, se vuelven muy dependientes y generan conductas de debilidad, de no puedo hacerlo. Sumisión. De ay, por favor, ayúdame, es que no puedo. Toda su conducta, incluyendo la parte física, se va a adaptar. Entonces van a ser gente que tú las ves débiles o frágiles, que van a necesitar ser apoyadas. Todo en congruencia con. La otra parte es la herida que se activa con la traición. Que en alguna etapa, o sabemos específicamente qué etapa, el niño se vive o se experimenta traicionado por papá o por mamá, dependiendo del sexo, por algo que no se le dio en cuanto a manipulación. El niño se sintió manipulado por papá o mamá, utilizado para un fin de los adultos. Esta lucha de no te presto a mi hijo o hago alianza con mi hijo. El niño a lo mejor no le va a dar todavía esa connotación de me usaron, pero sí lo va a experimentar. Y obviamente genera, aprende a manipular también, aprende a seducir para obtener beneficios de las conductas de otros y propias. La parte de la humillación o la herida de la humillación que también se activa es esta que yo te decía de la sumisión, ¿no? Un niño al que se le doblegó el carácter, donde no se le permitió su voz propia, se le negó su voz. Es quien se somete y al mismo tiempo en este someterse se vuelve muy leal para no tomar acción o decisión propia, porque él aprendió que su decisión y su voz no cuentan. Entonces se somete. Y la parte de la injusticia es esta estructura o esta personalidad donde fue exigido en el deber ser o en el hacer o en la moralidad, con lineamientos muy, muy rígidos. Y así aprende a relacionarse en la vida, desde la rigidez, con estructura muy cuadrada de pensamiento. ¿Es posible que mi compensación surja de una de o sea, vamos, que en una de ellas se encuentre la compensación en otro? Totalmente. Haz de cuenta, si alguien es manipulado, se compensa con este último que dijiste que era una persona muy rígida. Exactamente. Rígida. Entonces puede buscar ahí la compensación. Por ejemplo, un oral o alguien que se vive en esta dependencia, a muy pocos les gusta reconocer la dependencia, entonces te va a decir, no, yo soy bien independiente, yo hago las cosas solo, pero siempre con una necesidad de, ay, ¿por qué no me ayudan? Ay, ¿cómo quisiera que me ayudaran? Hay una compensación para no tocar el yo quisiera ser ayudado y rescatado y levantado y acompañado, pero no me permito tocar esa parte, también me la niego y compenso de otra manera. Por otro lado, el que vive la herida de humillación no se va a permitir sentir la humillación y para no sentirse humillado va a hacer todo el trabajo que tenga que hacer, porque a él le enseñaron que antes que el placer está el deber ser. Exacto. Entonces va a trabajar y trabajar y trabajar para merecer el placer. Una persona que se vive en la injusticia, pues para evitar la injusticia en la que vivió su existencia, pues se va a volver muy rígido en cuanto a cómo se tienen que hacer las cosas y mitad y todo tiene que ser exacto, porque lo que está evitando es la injusticia justamente. Una persona con la herida del rechazo puede creer que es muy sociable, pero es muy elitista para seleccionar a sus amistades. Te va a decir, no, yo sí tengo amigos, pero si revisamos, es muy elitista y son muy contadas las personas en las que realmente confía. Se mezclan los rasgos de conducta, los rasgos de carácter. Nadie es puro. Sin embargo, sí es importante reconocer que a través de estas heridas estoy filtrando el mundo. Por supuesto. Oye, magnífico tema, Aide, me encantó. Me hace muchísima lógica en muchísimos sentidos. Voy a estar muy atento a mí y a la gente que me rodea para ver este tipo de compensaciones. Creo yo que vale la pena que todos los que nos están escuchando estén atentos, ¿no? Para poderse identificar en estos, pues no quiero decir problemas, estos detalles. Vamos a decir, Aide, ¿dónde te pueden localizar por si alguien quiere comunicarse contigo? No sé, quiera una consulta o quieran preguntarte algo, ¿no?
333-903-1677. Adelante, ¿lo puedes repetir de nuevo rápidamente? 333-903-1677. Perfecto, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes en casita que nos escucharon. Giovanni en controles, muchísimas gracias. Rosy Muñoz, que estuvo en producción, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.